genéticamente diferentes se rechazan a menos que se administren fármacos inmunosupresores. Los linfocitos T receptor reconocen las proteínas de la superficie celular del tejido injertado que difieren de los del tejido del receptor y va a desencadenar respuestas inmunitarias que conducen al rechazo. Los antígenos de leucocitarios humanos, HLA, expresados en la superficie del injerto, provocan el rechazo inmunitario más severo. Y la familia de genes que codifican las moléculas del HLA se ha denominado complejo principal de histocompatibilidad. Las similitudes entre la constelación de antígenos de HLA del donante y del receptor va a determinar la supervivencia del injerto a largo plazo y por esta razón la compatibilidad HLA se ha incorporado en la asignación renal. El estudio buscando la causa del rechazo del trasplante a mediados del siglo XX permitió descubrir la existencia de dicho complejo, que realmente originalmente se descubrió en ratones en el año 1936 por Peter Gurry y posteriormente en seres humanos en los que se denominó como sistema de antígeno leucocitario humano. Se descubrió en el año 1958 por el científico francés, quien se ganó el premio Nobel de Medicina, Jean Dawson, quien destaca la presencia de anticuerpos leucocitarios en el suero de mujeres multíparas y pacientes politransfundidos, dirigidos contra las moléculas presentes en la membrana celular de los leucocitos humanos. El complejo mayor de histocompatibilidad cuenta con 3,6 MB de ADN, que equivale a 0,1% de todo el genoma, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 6 entre la región 6p21.1 y 21.3. Es la región más densa de genes del genoma humano, que se comprende aproximadamente más de 220 genes y solo el 50% de los genes de la región de la región del complejo de histocompatibilidad humano parecen expresarse y el resto son pseudogenes y por lo regular no se expresan. Aproximadamente el 40% de los genes expresados tienen función del sistema inmunológico. El complejo de histocompatibilidad humano se ha dividido físicamente en 3 regiones, que son clase 1, clase 2 y clase 3. Los clase 1 y los clase 2, en los humanos debe saberse que, los antígenos leucocitarios humanos está ideado para ayudarnos. Justamente hoy en día es uno de los impedimentos en la hora de realizar algún trasplante de órganos y de tejidos, ya que exactamente ellos reconocen las moléculas propias de la no propia y luchan contra las ajenas. El antígeno leucocitario humano, tipo 1 y tipo 2, son proteínas de membranas que se van a enclavar en la membrana, van a quedar insultadas. Y la de clase 3 son solubles y viajan por la sangre. Tienen como característica que la clase 1 y clase 2 van a codificar cadenas peptídicas involucradas en el procesamiento y la presentación de antígenos. Y la clase 3 participa en aspectos de la respuesta inmunitaria no relacionados con la presentación de antígenos. Por ende, en esta ocasión vamos a hablar específicamente, nos vamos a enfocar en los tipos 1 y los tipos 2, que son los que van a presentar. Aquí podemos ver una imagen de cromosoma 6, donde acabo de mencionar la clase y todo resumido. Clase 1, clase 3, en esa imagen de cromosoma 6. El complejo mayor, ¿verdad? Como mencioné, el tipo de clase, en el grupo de HLA de clase 1, comprende 3 genes de clase 1 clásico, que va a ser HLA A, B y C. Los genes clásicos de clase 1 son expresados constitutivamente por todas las células nucleadas y controlan la actividad y función de los linfocitos T citotóxicos. Se expresan en algunas condiciones de estrés fisiológico, sirven como ligados para los receptores que controlan la función de las células asesinas o las células asesinas. Los 3 genes de clase 1 no clásicos,
que va a ser HLA E, F y G. Dos genes similares a clase 1, que tenemos los MC de clase 1 de cadenas relacionadas, los MICA A, y cadenas relacionadas con HMB de clase 1B, los MICA B. La expresión de antígenos de clase 1 no clásico está restringida a tejidos específicos. Sirven como ligandos para los receptores que controlan la función de las células asesinas. Eso también se va a encontrar en tejidos especializados, como en el citoplasma del feto, que van como a funcionar como si fueran anclaje del corrión embrionario en el endometrio materno. En el grupo de HLA de clase 2, comprende genes de clase 2 clásico, que va a ser HLA-DR, DP y DQ. Genes de clase 2 no clásico, tenemos los HLA-DM y DO, y varios pseudogenes. Las moléculas de HLA de tipo 2 se expresan constitutivamente por las células presentadoras de antígenos, como son las células dendríticas, macrófagos y monocitos, y los linfocitos B. Pero esos antígenos pueden inducir en células T activadas y endoteliales, incluido el endotelio glomerular, las células tubulares renales y los capilares. Los genes de tipo de clase 2, no clásico, no se expresan en superficie celular, sino que van a formar complejos heterotetrámicos implicados en el intercambio de péptidos y la carga sobre las moléculas de clase 2 clásicas. En la región 3, que es la que vemos aquí, va a comprender genes que codifican moléculas implicadas en funciones inmunitarias críticas, como las que codifican factores de necrosis tumoral, proteínas de complemento y proteínas de choques térmicos llamados región intermedia. Creo que vimos esa imagen la otra vez, el lunes. Estructuras y funciones de las moléculas de HLA, aunque las moléculas de complejo de histocompatibilidad humana son barreras importantes para el trasplante, que funcionan principalmente en proporcionar protección contra los patógenos. Los antígenos de clase 1, HLA, recordar que son A, B y C, los principales, consiste en una cadena pesada alfa que pesan 45 kilodaltons, con 3 dominios externos globulares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Una región transmembrana y un dominio intracelular. La estructura se estabiliza mediante una microglobulina, la B2, no codificada por el complejo, por el CHM, que está ubicada en el cromosoma 15, asociada con el dominio de alfa 3. Los antígenos de clase 2, HLA-DR, DQ y DP, consisten en dos cadenas unidas, no covalentamente, una cadena alfa de 35 kilodaltons, codificadas por la DRA, DQA1 o DPA1, y una cadena beta de 71, codificada por DRB1, DRB3, BRB4, DRB5, DQB1 o DPQ1. Ambas cadenas son transmembranas con 2 dominios extracelulares glomerulares. La naturaleza del polimorfismo del antígeno leucocitario humano son las proteínas más polimórficas conocidas hasta la fecha, señores. Los polimorfismos de clase 1 se encuentran predominantemente en los 180 primeros aminoácidos de la cadena pesada. Y los polimórficos de clase 2 se encuentran en los 90 a 95 aminoácidos de la cadena alfa y la cadena y la beta. Se cree que este polimorfismo extremo está impulsado y mantenido por la larga batalla por la supremacía entre nuestro sistema inmunológico y los patógenos infecciosos.
Incluso cuando limitamos la discusión de los reproductos del locus HLA-A, B y DR, que se encuentran con mayor frecuencia en los trasplantes clínicos de riñón. El antígeno más frecuente, el antígeno del receptor humano más común es el A2, que está presente en el 50% de las personas. El 90% de los blancos con ascendencia europea tienen un HLA A2 y un HLA A02, 01. Los chinos del norte y muchos hispanos van a tener el HLA A2 con un alelo de HLA A02 o 06. El antígeno del receptor humano, el B8, va a estar presente en un 30% de los escoceses. Y por alguna disminución, o sea, alguna frecuencia de disminución en otros europeos, excepto, o sea, no va a ser tan frecuente en otros europeos, excepto si viven en las colonias británicas, en Sudáfrica, en la India, Australia, que van a tener el HLA B8 con mayor frecuencia. Algunos antígenos están limitados racialmente, como son, por ejemplo, el HLA B54, que se encuentra casi exclusivamente en personas de Japón y países asiáticos cercanos. El HLA A36 está relativamente común entre los negros, pero es muy raro en otra población. La vamos a encontrar con más frecuencia en esta población. Los antígenos del receptor humano se identificaron y se caracterizaron durante un periodo de 50 años, comenzando con su descubrimiento, como dije ahorita, en el 1958. El primero que se descubrió fue HLA, el A2, antes le decían MAC, una serie de talleres internacionales buscando investigar ese fenómeno, que comenzaron a estudiarse en el año 1964 y llevaron a cabo aproximadamente cada 4 años hasta el 1987, que se estableció una nomenclatura para los antígenos del receptor humano, ya que eso fue como un avance con relación a la inmunología, nombrando antígenos únicos en la secuencia en que fueron reconocidos oficialmente, que fueron el A1, A2, A3, BW4, B5, BW6, B7, B8, entre otros. Los antígenos se identificaron utilizando antisueros obtenidos principalmente de las mujeres multíparas. A mediados que el campo evolucionó, se descubrieron nuevas antisueros que podían dividir algunos antígenos recetarios en especificidades más estrechamente, como fueron el antígeno recetario humano A9, que este se dividió en HLA A23 y A24, y el antígeno recetario humano A10 se dividió en HLA A25, A26, A36 y A66. Aquí vemos una tabla donde vamos a ver la tabla de HLA más frecuente en pacientes donadores. Aquí tenemos del antígeno recetario B, el B7, con un 21%, perdón, para atrás, de un 21%, 21% del antígeno recetario humano, o sea, del A2, tenemos 48%, el HLA del grupo B, el B7, 21%, ¿verdad? Y de los DR, el 52 equivale a un 62%. El DR 57 va a estar presente en el 50% y en el DQ6 va a estar presente en un 46% de frecuencia de los donadores. La nomenclatura molecular actual de los antígenos de HLA para acomodar el crecimiento de numerosos alelos que podrían identificarse por su secuencia de nucleótidos únicos, dentro de la asignación del antígeno, se modificó la nomenclatura serológicamente establecida para asociar alelos con antígenos que siempre fueran posibles. Entonces, tenemos
que el antígeno representativo humano, ¿verdad? El campo 1, va a tener un grupo de antígeno O aleico en el campo 2, alelo HLA específico en el campo 3, tenemos una sustitución silente en el campo 4, sustitución no codificada. Las excepciones a la convención de la nomenclatura que pueden resultar confusas están el HLA B14, B15, B40 y el HLA DR, B1, 03 con distintos antígenos inmunogénicos y antígenos. Cabe destacar que cuando vemos un asterisco, nos está orientando que la investigación se hizo bajo el estudio de ADN. El antígeno HLA B622 está codificado por el HLA-B 1501, 1504, 1505, 1506, 1507 y muchos otros alelos. Mientras que el HLA-B75 está codificado por el HLA-B 1502, 1508 y 1511. El HLA-DR-B1 0301 y el HLA-DR17 en el HLA-DR-B1 0302 y el HLA-DR18. Como sabemos, hay un diccionario virtual donde, gracias a Dios, donde se actualiza cada X tiempo. La última vez que se actualizó fue en el 2008, donde ellos van como a buscar los diferentes antígenos del vecindario humano, lo van colocando y lo van codificando según van apareciendo. Segregación familiar de prototipos de antígenos del vecindario humano. Cada cromosoma, como hablamos ya, cada cromosoma 6 de los padres se van a, o sea, donde se encuentran esos genes. Cada cromosoma va a proporcionar un haplotipo o conjunto ligado de genes de complejos de su compatibilidad humana, de la descendencia. O sea, los haplotipos generalmente se heredan intactos de cada progenitor. Aunque el cruce entre los locus A y el B ocurre en aproximadamente el 2%, que puede ser que pase, que haya un cruce que no sea tan idéntico de la descendencia, lo que da como resultado una recombinación, o sea, un nuevo haplotipo. Los haplotipos HLA se heredan de forma mendeliana. Estadísticamente, hay un 25% de probabilidades de que los hermanos compartan los mismos haplotipos. O sea, que eso se llama coincidencia de dos haplotipos. Un 50% de probabilidades que compartan un haplotipo, a eso le vamos a llamar coincidencia de un haplotipo, y un 25% de probabilidades de que ninguno de los dos haplotipos sean el mismo. A eso le vamos a llamar cero haplotipo coincidencialmente. Aquí vemos la imagen. Definición de haplotipos y fenotipos. O sea, se considera un individuo con el siguiente perfil, ¿verdad? O fenotípicamente, que es lo que podemos ver, en un HLA A1, A24 y B8 en el joven, en el 1, ¿verdad? B48, DR4, DR5. Solo a partir de esta información fenotípicamente no es posible identificar los haplotipos porque no se sabe qué antígenos están vinculados en cada cromosoma. Vamos a considerar otro individuo con el siguiente fenotipo. Vamos a hablar de un HLA A1, A3, B7, B8, DR4 y DR12. Si el segundo individuo es el progenitor biológico, la descendencia o hermano del primer individuo, es posible identificar un haplotipo compartido de la familia como el A1, el B8 y el DR4. El primer individuo también tiene un haplotipo no compartido, que es el A24, B44 y DR15. Y el segundo individuo, un haplotipo no compartido, que es el A3, B7 y DR12. Estos haplotipos deberían aparecer en los padres y otros hermanos
y otros hermanos. O sea, un riñón trasplantado entre estos dos individuos, o sea, que son familia, sería un injerto de haplotipo compatible. Y los antígenos B1, B8 y DR4 serían genotípicamente idénticos en el donante. Y el receptor, porque están codificados por los mismos genes heredados. Por tanto, ¿verdad? En los trasplantes de donantes vivos, no emparentados o fallecidos, se va a desconocer los haplotipos y solo pueden determinarse la identidad fenotípicamente, a lo que podemos ver, de los antígenos HLL individuales. Los dos individuos cuyos fenómenos HLA se denominan coincidencia de tres antígenos o coincidencia de tres antígenos. Desequilibrio de ligamento. Es un estudio de la población, o sea, han demostrado que ciertas combinaciones de alelos se heredan justo más, o sea, que es lo más frecuente de los esperados debido al azar. A este fenómeno se le llama desequilibrio ligado del ligamento, perdón, desequilibrio de ligamiento. Gemelos idénticos y fraternos. La diferencia entre gemelos idénticos y gemelos fraternos con dos haplotipos compartidos es importante, muy importante, porque el receptor de un trasplante de gemelos idénticos, según la literatura, no requiere inmunosupresor, por eso hay que sopesarlo. El procedimiento es inmunológicamente equivalente a un autotrasplante, porque son idénticos. Los hermanos con dos haplotipos compatibles, sean gemelos fraternos o no, difieren de un antígeno menor de su compatibilidad y se requiere inmunosupresión, a diferencia del otro. Sin embargo, dicha información puede no estar disponible o no ser confiable o no saber, porque no sabemos cuando el paciente y el donante son evaluados, o sea, como adultos, ya adultos, o sea, que se han sido sometidos a infecciones y a muchas cosas que pueden desencadenar antígenos. Se han utilizado diversos métodos para identificar a los gemelos monocigotos, incluyendo el injerto de piel de posible donante de gemelo al receptor. Si ese un injerto sería, o sea, si el injerto sería rechazado, si los gemelos fueran fraternos, en ese momento va a haber un rechazo y podemos identificarlo. El análisis de repetición consta o sea, en TANDES, que se abrevia STR, como su nombre lo indica, son secuencias cortas de nucleótidos que se repiten en numerosas variables de veces. Proporcionan una alta probabilidad de identificar diferencias entre individuos gemelos. Técnica de tipificación de HLA y prueba de microcitotoxicidad. La prueba de microcitotoxicidad se desarrolló por Teresaki en el año 1964. Fue la prueba estándar internacional para la tipificación de antígenos leucocitarios durante más de 30 años. Esta prueba serológica se realiza en pequeña bandeja de plástico con una rejilla de pequeñas, como pocillos, de fondo blanco, que lo vemos ahí, cada uno de los cuales contienen un antisuero seleccionado al que se le agrega y se le incuban los linfocitos del individuo que se va a tipificar. Se agrega el complemento y después de otra incubación, ¿verdad? Se agrega un tinte vital para indicar la proporción de células muertas o lisis en cada pocillo. Cuando se examina bajo el microscopio, podemos observar si hay lisis o no. Miren aquí la imagen. Esta es una placa de Teresaki, donde se incubaron linfocitos del paciente a tipificar. En este caso, un panel de anticuerpos frente a moléculas de HLA específicas para determinar si las células están listadas. Vamos a tener una reacción, o sea, va a ser positiva si está listada, o sea, va a ser positiva si está lisis, muerta, positivo, recuerden. O vivas, ahí si está viva, se le va a llamar una reacción negativa.
se añade un colorante de exclusión denominado azul de trípano, que solo es capaz de penetrar en las células muertas. Al observar los pocillos con el microscopio del contraste de la fase, se podrán determinar en cada caso si las células están listadas, del azul, van a tener una reacción positiva, que es más pronóstico. O sea, si lo positivo aquí es al revés, si lo positivo es malo. O vivas, que se van a ver clara y refringente, va a ser una reacción negativa, que es la que queremos. Vamos a tener también otros tipos de técnicas de tipificación de antígeno leucocitario humano, métodos de tipificación de ADN. Aunque algunos laboratorios todavía usan la tipificación serológica de antígeno leucocitario humano como técnica complementaria, ahora es más común tipificar individuos mediante métodos basados en ADN y más en Estados Unidos. Los laboratorios deben determinar los tipos de antígeno leucocitario humano de candidatos a trasplantes y donantes fallecidos mediante el método basado en ADN. Utilizando los datos de secuencias de ADN censo disponibles, se han desarrollado cebadores y sondas de oligonúmero nucleico, que se hibridan específicamente con sitios que son exclusivos de locus. El celular, perdón. Vamos a tener 3 métodos básicos utilizados junto a la reacción de cadenas de la polimerasa, PCR, emplean sondas oligonucleótidas específicas de segunda, SC o P, cebadoras específicas de secuencia y tipificación basadas en secuencia, que se va a abreviar CBT. Se basa en la primera amplificación del ADN genómico utilizado, cebadores específicos del grupo o locus, de luego detectado la hibridación de sonda oligonucleótidas específicas, específicamente marcadas con marcadores enzimáticos o fluorescentes al propio amplificador. Ahí está. En los pacientes sensibilizados, más de un tercio de los pacientes que esperan un trasplante renal en los Estados Unidos están sensibilizados a los antígenos HLA. Tienen anticuerpos circulantes que se desarrollan a partir de una exposición de antígenos HLA halogénicos durante un curso de embarazo a través de posiciones de transfusiones sanguíneas o cada vez que se hace un trasplante fallido. Cabe destacar que los pacientes que tienen anticuerpos HLA circulantes tienen un alto riesgo de rechazo hiperagudo en cuestiones de horas. La destrucción inmediata y generalmente irreversible del riñón trasplantado. O de rechazo agudo acelerado o rechazo temprano o rápidamente mediado por anticuerpos que no se controlan fácilmente con inmunosupresores. La presencia de anticuerpos HLA preformados restringe el número de donantes compatibles para el paciente sensibilizado. Eso es un tema. Aquellos que no expresan los antígenos HLA a los que los pacientes están sensibilizados. Los pacientes sensibilizados a menudo deben esperar mucho más para obtener un riñón compatible. Las pruebas, con pruebas cruzadas. La atención asidua a la compatibilidad cruzada de linfocitos antes del trasplante prácticamente ha eliminado el rechazo hiperagudo como las amenazas clínicas. Orígenes de los anticuerpos. Durante el embarazo, el feto semihalogénico se desarrolla y es tolerado por la madre durante 9 meses. Al nacer y durante el embarazo también, la madre está expuesta a los antígenos de HLA paterno y del feto. La sensibilización se observa en hasta 40% de las mujeres
con antecedentes de embarazos y más múltiples, y suelen ser mayores entre las que tienen embarazos múltiples. El fracaso del trasplante, específicamente cuando se acompaña de la retirada temprana de algunos inmunosupresores, provocan la sensibilización de aproximadamente el 75% de los que se vuelven a incorporar para un nuevo trasplante. Esta cifra puede estar subestimada, o sea, demasiada, ya que por lo regular muchos pacientes no se vuelven a incluir después de una pérdida de injerto. Ellos prefieren ya dejarse así y no volverse a someter a otro trasplante. Después también se produce después de muchas transfusiones sanguíneas o plaquetas, y el nivel de anticuerpos HLA preformados pueden aumentar como resultado de infecciones virales o bacterianas y otros eventos polinflamatorios. Los anticuerpos HLA específicos privados, tenemos los epítopos exclusivos, que son el HLA-A1, y los anticuerpos de HLA específicos públicos, tenemos los epítopos compartidos BW6, BW4, de actividad cruzada en el anticuero. Aquí tenemos una lista de los de ejemplos de HLA públicos. El cross-match, o compatibilidad cruzada, que se usa mucho. El cross-match, los primeros resultados fueron reportados por Peter y Teresaki en el año 1968, quienes mostraron que ellos agarraron que entre 30 pacientes trasplantados con un cross-match de citología positiva, 24 sufrieron rechazos hiperagudos y otros 3 perdieron su injerto en los primeros 3 meses. La prueba de compatibilidad cruzada fue ampliamente adoptada por los programas de trasplante, y a principios de la década de 1970 el rechazo hiperagudo era poco común ya. Los autores también informaron que los pacientes que estaban sensibilizados a los anticuerpos de HLA podrían identificarse de antemano mediante las pruebas del suero del paciente frente a un panel de linfocitos de individuos normales representativos del grupo de donantes locales. En resultado de esta propuesta de panel de linfocitos también proporcionarían una estimulación de la frecuencia con la que el paciente tendría una prueba cruzada positiva con los donantes que estuvieran disponibles. El porcentaje de anticuerpos activo en el panel fue la primera medida de sensibilización. Las pruebas de compatibilidad cruzada y los métodos utilizados para medir la sensibilización se ha vuelto más sensible y preciso con el tiempo, lo que resulta en una evitación más compleja de anticuerpos preformados y mejores resultados tempranos de trasplante. Aquí vemos una prueba cruzada real y una virtual. Una comparación de prueba cruzada real y una cruzada virtual basada en una determinación de perfil de sensibilización de un paciente usando pruebas de fase sólida con antígeno leucocitario humano purificados y un examen de tipo HLA del donante para identificar la DCA. Una comparación de la prueba cruzada virtual que comparta el perfil del anticuerpo del paciente con el tipo HLA del donante ha reducido sustancialmente la necesidad de una prueba final cruzada en físico. La CIPRA ahora proporciona una compatibilidad cruzada virtual para la mayoría de los candidatos de los trasplantes renales en Estados Unidos, que está actualizado. Dado que no ofrece riñones de donantes con una prueba cruzada positiva, obviamente, prevista a una cantidad, al menos un candidato, la prueba cruzada la realiza la computadora ahora, es una virtual,
Desafortunadamente, hay casos en los que la información proporcionada está incompleta y el croma virtual no está, o sea, no está definido si está positivo o si está negativo. Aquellos pacientes que producen anticuerpos contra antígenos de HLA que no se pueden catalogar como inaceptables o que se le ofrecen donantes cuya tipificación no es completa, no pueden depender de la selección del donante asistida por sistema o por computadora. La prueba cruzada final, cuando los sueros de pacientes en espera se recolectan y se realizan y se analizan periódicamente y están disponibles en el laboratorio, por lo general se puede realizar una prueba cruzada final sin obtener una muestra nueva del paciente, pero debe estar autorizado. Esto permite que los laboratorios realicen pruebas cruzadas finales para el riñón de un donante fallecido antes incluso de obtener el órgano, en la mayoría de los casos, evitando un retraso en el trasplante. Citometría de flujo. La prueba de compatibilidad cruzada por citometría de flujo es una prueba de compatibilidad cruzada muy sensible. El suero del paciente se mezcla con una célula diana, las células se lavan y luego se van a incubar con anticuerpos monoclonales de ratón, anti-CD3, un marcador de células PAN-T y anti-CD19 o anti-CD20. Ambos marcadores celulares, ambos marcadores de células B, conjugados con tintes de fluorescente como psicoeritrina o proteína clorofila de peridina. De repente, repetitivamente, y un anticuerpo anti-IgG humano conjugado con fluorescencia, las células T que se tiñen de rojo anaranjado y las células B que se van a teñir de rojo se pueden controlar con un citómetro de flujo, lo que hace que la cantidad de fluorescencia sea amarilla y verde. Perdón. Prueba de microesfera. La prueba recubierta por antígeno HLA de clase 1 y de clase 2. La plataforma más versátil utilizada por micropatías o perlas recubiertas con antígeno HLA que de clase 1 y clase 2, purificados como dianas y anticuerpos. Las micropartículas están coloreadas para permitir la discriminación de más de 100 perlas simulantemente, cada una con unos distintos antígenos de HLA unidos químicamente. El suero de los pacientes que se va a incubar con una mezcla de perlas se lavan y se detectan el anticuerpo unido, o sea, añadiendo el IgG antihumano marcado con fluorescencia y midiendo la fluorescencia en el citómero del flujo de lúmenes y un dispositivo similar. Perdón, escúchame. La prueba de la aplicación de complejos de subclase de inmunoglobulina. Las pruebas de microfluorescencia de antígenos únicos se han modificado para comprobar la unión de complementos C1Q, la escisión del componente del complemento C3 y AC3D, y cambiar el indicador de antígeno IgG genérico y un segundo anticuerpo específico de su clase para identificar su clase de IgG en un entorno específico del antígeno. La mayoría de las pruebas incluyen anticuerpos de todas las subclases del IgG y la fijación del complemento puede reducirse o potencializarse mediante la dilución o concentración del suero. Respectivamente. La fijación del complemento generalmente se asocia
con títulos más altos de anticuerpos. Sin embargo, esas pruebas pueden resultar útiles para identificar anticuerpos que pueden ser más o menos preocupantes o anticuerpos que podrían eliminarse más fácilmente mediante la desensibilización. Anticuerpos reactivos de panel calculado, el CIPRA. Para el 2007, la ONU identificó los antígenos más frecuentes de fenotipo HLA de dominante incompatible, refleja la probabilidad real de incompatibilidad. Por ejemplo, la cifra que es igual a un 80% de los donantes expresados, al menos un antígeno HLA, va a variar entre las diferentes regiones, va a tener una decisión basada en la prueba cruzada final, y un cifre alto de un 79% pueden variar en una segunda prueba. Los antígenos, perdón, los antígenos inaceptables para trasplante renal. Ojo aquí. Cuando un paciente tiene anticuerpos de HLA bien definidos, puede que resulta de una prueba cruzada positiva, o sea, contra el donante, que expresa la especificidad de la HLA diana, permiten la inclusión de esos antígenos HLA para evitarlo, o sea, eso es inaceptable, como parte del perfil de la lista de espera del paciente. Si un paciente tiene un anticuerpo claramente definido contra el HLA, por ejemplo, el A1, no se aceptaría donantes potenciales que expresen el HLA A1 y no se ofrecerán riñones de estos donantes a ese paciente, evitando así una prueba cruzada predecible que será positiva. Es un poco probable que una prueba cruzada de citometría de flujo positiva esté por debajo de un umbral de 2.500 y muy probablemente por encima de un umbral de 5.000. Los trasplantes de pacientes sensibilizados. Los pacientes sensibilizados siguen siendo un desafío para la mayoría de los programas de trasplante, porque su acceso a donantes compatibles está muy limitado por su grado de sensibilización. Los antígenos preformados son difíciles de reducir o eliminar, y los tratamientos para rechazo mediado por anticuerpos tienen una eficacia limitada. Por ejemplo, el tipo de sangre ABO del paciente restringe aún más el acceso a donantes ABO idénticos o compatibles. La mejor solución para estos pacientes es encontrar un donante compatible, lo que requiere más donantes potencialmente o una espera más larga, o a medida que aparezcan posibles donantes con el tiempo. Las alternativas se analizan a continuación, se van a analizar unas cuantas sobre algunas posibilidades de un donante con pacientes sensibilizados. Aquí tenemos la compatibilidad del grupo sanguíneo, ABO. Los antígenos del grupo sanguíneo ABO se comportan como antígenos de trasplante fuertes, y el trasplante a través de las barreras ABO generalmente conducen a un rechazo hiperagudo y irreversible. En principio, los mismos criterios determinan la distribución renal según ABO, que las transfusiones de sangre con el grupo O. Y el porcentaje desproporcionado de pacientes en espera que son de tipo O tienen B, generalmente exige que la identidad del grupo sanguíneo en el lugar de la compatibilidad del grupo sanguíneo determine la distribución de los riñones del donante fallecido. Se hacen excepciones para los pacientes del grupo sanguíneo AB, a los que se le puede ofrecer riñones A o AB, y para riñones con antígenos 0 HLA incompatibles
se le pueden ofrecer un receptor compatible con ABO si no se dispone de un receptor ABO idéntico. Los trasplantes ABO realmente incompatibles se pueden realizar con éxito en determinadas circunstancias, pero siempre van a acompañarse de algún nivel de aumento de costo y de riesgo. El 20% de la población blanca A va a tener niveles disminuidos de antígenos de receptores o B, y va a tener una disminución de la isoglutinina. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver el porcentaje de tipo de sangre de los donadores y de la lista de espera, observando aquí que el tipo de sangre O, un donador que tiene un porcentaje de 47%, y en lista de espera habían 52. Del tipo de sangre tipo B, una relación de 12, y en lista de espera había 16. Con relación a la etnia, los blancos, negros, hispanos y asiáticos, en la lista de espera, los blancos serían un 39.980, que fue la mayor comparado con los negros, con los hispanos y con los asiáticos, con los demás. Aquí tenemos una evaluación inmunológica de los candidatos de trasplante. Actualmente, los candidatos para el trasplante renales se dividen en dos categorías: los que tienen un donante vivo potenciales o de los que no tienen. Una vez que se identifica un paciente como un candidato de adecuado al trasplante, se realizan pruebas de tipificación de HLA y la detención de anticuerpos utilizando las pruebas descritas anteriormente. Y los tipos de HLA permiten la evaluación de los pares de donantes y receptores, potencialmente para determinar el grado de su compatibilidad, así como la evaluación de resultados de sensibilización y compatibilidad cruzada. Los de tipo HLA B, A, B y C, los de R y QP, deben incluir un paciente como un candidato para un riñón de donantes fallecidos. En estados de sensibilización del paciente también se determina ante el tratante para identificar a aquellos pacientes que tienen altos riesgos de rechazo agudo o hiperagudo o acelerado. Más del 27% de los CIPRAS reciben prioridad para riñones compatibles a nivel local, el 98%. A nivel regional, un 99%, y a nivel nacional, un 100% de los CIPRAS. Es importante investigar las características de la sensibilidad al principio del proceso para evitar perder una oferta compatible poco común para un paciente muy sensibilizado. Supervivencia del niño supervivencia de riñón trasplantado. Hermanos con HLA idénticos, el porcentaje es 77% a los 10 años, y los no emparentados, hermanos o padres o descendientes, o descendencia, un 64% a los 10 años, con un aumento de una supervivencia de trasplante no emparentados. Vamos a hablar ahora un poquito del monitoreo inmunitario. Los métodos actuales que se utilizan para diagnosticar el rechazo de un alergeno renal depende de los cambios en los marcadores químicos y lo que vamos a ver el paciente. Pero realmente lo que más vemos con más frecuencia, por su costo y su fácil de acceso, son los niveles de creatinina y de urea. Aunque el diagnóstico de rechazo mediante exámenes es el gol estándar, o lo correcto sería un estudio de histocompatibilidad con una biopsia renal, sigue siendo el diagnóstico definitivo. Es necesario un enfoque menos invasivo, obviamente, para la detención temprana de los eventos inmunológicos que conducen a rechazo perdón, y la identificación de biomarcadores no invasivos a la reactividad inmune, al injerto en orina y en la sangre de los receptores. El seguimiento de la respuesta inmunitaria al injerto
permitirá la identificación temprana de los pacientes de riesgo de rechazo y la pérdida del injerto y la optimización de los regímenes. La vigilancia de anticuerpos HLA después de un trasplante, para evitar después de un trasplante, rechazo agudo, para evitar un rechazo agudo inmediato, por anticuerpo ocurre durante un periodo post-trasplante temprano y puede conducir a un rápido deterioro de la función del injerto. El rechazo agudo mediado por anticuerpos también aumenta el riesgo de rechazo crónico. El desarrollo perdón, el desarrollo de la DCA para antígeno de clase 1 y de clase 2 después de un trasplante renal parece ser un marcador específico de la lesión vascular dependiendo de anticuerpos. Aquí vemos un protocolo de anticuerpos específicos del donante, donde nos va a decir que anticuerpos específicos del donante que va a dar positivo, que va a ser como una monotrización. Vamos a monotrizar. Tenemos el DSA positivo de 2 a 2 semanas. Vamos a tener una desestabilización del paciente de días, de 4 días a 2 semanas. Vamos a tener una DCA negativo y una disminución de la sensibilidad a los 6 meses, a 1 año. Monitorización de los anticuerpos no de los antígenos depositarios humanos. Existe una recomendación cada vez mayor de la importancia clínica de los anticuerpos no HLA tras el trasplante de todos los tipos de órganos sólidos. Muchos de estos antígenos distintos de HLA están dirigidos contra células endoteliales y epiteliales. Se han implicado anticuerpos específicos para antígenos como el MICA y antígenos como el agrina. Receptor de angiotensina 2, tipo 1, AT1R. En la lesión del injerto renal agudo, las dianas conocidas que no son HLA, como el anticuerpo AT1R, se pueden medir utilizando ensayos de ELISA, mientras que los ensayos de la compatibilidad cruzada, basado en las células que utilizan células endoteliales, se pueden utilizar para identificar anticuerpos no HLA en los sueros de receptores del trasplante. Las ventajas incluyen la capacidad de detectar anticuerpos específicos para nuevos antígenos, en particular antígenos polimórficos, que pueden diferir entre donantes de células. Sin embargo, el conocimiento incompleto de los objetivos distintos de HLA dificulta la comprensión de la importancia clínica de los ensayos que se hacen. Linfolisis mediado por células y ensayos de cultivo mixtos y linfocitos. Se cree que la vía de reconocimiento directo es en el mediador principal de rechazo agudo del injerto. Puede medirse in vitro mediante la potencia del ensayo de cultivo de linfocitos mixtos. La respuesta inmune celular global también puede medir para los niveles de ATP intracelular en las células TCD4 más la sangre periférica después de una estimulación inespecífica, como mitógenos in vitro en pacientes con trasplante de órganos sólidos, aunque se ha encontrado asociación con rechazo agudo. Este ensayo realmente ha sido útil para identificar pacientes con infección y puede usarse para monitorizar la adherencia más comúnmente con pacientes inmunosupresores, para ver si el paciente está adherido o tiene una buena inmunosupresión.
el ensayo de perfil de expresión genética, se desarrolló esta prueba de respuesta de órganos sólidos de riñón, un ensayo que se realizó de perfil de expresión de 17 genes, que se enfoca en los receptores de trasplante de riñón para permitir una predicción precisa en pacientes con y sin rechazo. Estos marcadores, las pruebas de respuesta de órganos sólidos de riñón, de expresión genética, incluyen citocinas, quimiosinas, citotoxicidad celular y proliferación. La principal limitación de la de activación inmunitaria para el diagnóstico de rechazo es que unos mismos marcadores también pueden elevarse durante la infección. Bueno. El diagnóstico de rechazo es que esos mismos marcadores también pueden elevar bacterianos. Los microRAS, que está aquí microRAS, que también se han utilizado para proporcionar información global sobre los mecanismos de disfunción y rechazos así como la tolerancia, aunque el costo de esta tecnología impide que se utilice como una herramienta de seguimiento, como de rutina. El análisis de todo el genoma mediante microRAS tiene el potencial de identificar 75 nuevos marcadores sustitutivos de rechazo del injerto que pueden validarse en un mayor número de muestras clínicas mediante la PCR en el tiempo real, que sería un éxito, pero muy costoso. Ensayos proteómicos. La proteómica se define como el estudio del proteoma que incluye todas las proteínas codificadas por genes de un organismo. La evaluación proteómica de los marcadores de rechazo y o tolerancia al trasplante se ha basado típicamente en métodos inmunológicos, como el de Lisa, y ensayos Luminet. Varios estudios han demostrado la utilidad de medir proteínas solubles y secretadas para identificar pacientes con riesgo de rechazo del trasplante. Hasta aquí mi aporte, mi tema. Esta está mi biografía. Muchísimas gracias.